Muy bien, la sesión de hoy vamos a ver algo que se conoce como derivada direccional. Supongan, vamos a supongamos que se está en una colina de la figura que les voy a mostrar y pues ustedes quisieran determinar pues la inclinación de la colina pues con respecto al eje Z. Y entonces, si la colina la representamos por el eje Z, o sea, más bien la representamos por Z, es igual a una función de X, Y, entonces se sabe cómo determinar la pendiente en dos direcciones diferentes, ¿no? La pendiente de la dirección Y va a estar dada por la derivada parcial de X de la función X, y la pendiente de la dirección X está dada por la derivada parcial de la función X, Y. Bien, en esta sesión se verá que las dos derivadas parciales pueden usarse para calcular la pendiente en cualquier dirección. Y eso es bastante interesante. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Imagínense que ustedes están en esta colina, ¿sí? Están a lo alto de esta colina, en este punto, por ejemplo, y ustedes quisieran saber cuál es la inclinación de esta parte, de esta parte, de esta parte, ¿no? O de esta parte, de esta parte, de esta parte. Noten que, bueno, las inclinaciones pueden estar hacia eh, sobre el eje Y, sobre el eje X o en este plano, ¿no? Como dice aquí, en la superficie. Entonces, nosotros tomando esa superficie, obteniendo la derivada correspondiente a al eje, bueno, se va a poder saber cuál es la inclinación y ustedes, bueno, podrán saber qué tan empinado o no puede estar esta, es la misma, ¿no? Entonces, para determinar la pendiente en un punto de una superficie, bueno, pues se va a definir un nuevo tipo de derivada que se le conoce como derivada direccional. Sea z es igual a f de x, y, una superficie, y p, x sub 0, y sub 0, un punto en el dominio de la función, como se muestra en la siguiente figura, la dirección, vamos a ponerle así, de dirección de la derivada direccional va a estar dada por un vector unitario. Un vector unitario dado por esta. U es igual al coseno de teta i más seno de teta j, donde teta es el ángulo que forma el vector pues con el eje x positivo. ¿A qué me refiero con esto? Vean que ustedes aquí tienen el teta que está formado por esta parte, ¿sí? Y aquí está este vector unitario que se está definiendo, ¿sí? Y a partir de este vector unitario, pues bueno, se van a poder obtener pues esta derivada direccional. Para llegar a la pendiente deseada, lo que se hace es reducir el problema a dos dimensiones, cortando la superficie con un plano vertical que pasa por el punto P y es paralelo a U, es decir, el vector unitario, como se muestra en la siguiente figura. Entonces, este plano vertical va a cortar la superficie formando una cierta curva, una curva indicada por la letra C. De tal forma que la pendiente de la superficie en el punto x sub 0, y sub 0, la función evaluada en el punto x sub 0, y sub 0 en la dirección de u, es decir, el vector unitario, se define como la pendiente de la curva C, pues en ese punto. Ahora, de manera informal, se puede expresar la pendiente de la curva C como el límite, ¿sí? Análogo a los usados en el cálculo de una variable. Bien, veamos. Aquí se tiene un punto, ¿sí? Un punto P, que es eh, un punto inicial, x sub 0 como y sub 0, y en esta curva se tiene el punto x sub 0 como y sub 0, el valor de la función evaluado justamente en estos puntos, es este. Y después, sí, se puede tener el punto correspondiente a un cierto punto x, un cierto punto y la evaluación de la función en esos puntos, al cual le llamaremos q. Y noten que, bueno, aquí se va a tener, ¿sí? una, una curva o se va a formar una curva, ¿sí? Y eso es lo que se tiene y lo que se le puede calcular. Y entonces con eso se sabría cómo sería la pendiente correspondiente. Bien, entonces en el plano vertical utilizado para formar esta C,
corta el plano XY en una recta L. Es decir, um, bien, bueno, vamos a ver más adelante en la siguiente figura. Y entonces esta recta L va a estar representada por estas ecuaciones paramétricas, es decir, X va a ser igual a X sub 0, que es el punto inicial, más una T que multiplica coseno de teta, y Y va a ser igual a Y sub 0, es decir, un punto inicial Y sub 0, más T que multiplica seno de teta. De manera que para todo valor de T, el punto Q en X, Y se encuentra en la recta L. Y para cada uno de los puntos P y Q hay un punto correspondiente en la superficie. Es decir, que sobre un punto sobre P va a ser X sub 0, Y sub 0, la función evaluada en X sub 0, Y sub 0, y un punto sobre Q que va a ser una función en un punto X, un punto Y la función evaluada en esos puntos correspondientes. Ahora bien, como la distancia entre P y Q va a estar dada por lo siguiente, es decir, la raíz cuadrada de X menos X sub 0 elevado al cuadrado más Y menos Y sub 0 elevado al cuadrado va a ser igual que la raíz cuadrada de T por coseno teta elevado al cuadrado más T por seno de teta, todo esto elevado al cuadrado, pues esto tenemos ya la magnitud de T. Y entonces, ahora yo puedo escribir la pendiente de la recta secante que pasa por este punto, X sub 0, Y sub 0, la función evaluada en X sub 0, Y sub 0, y en X, Y, la función evaluada en X, Y, como lo siguiente. La función en X, Y menos la función evaluada en el punto inicial X sub 0, Y sub 0, todo esto dividido entre T, va a ser igual a la función evaluada en X sub 0 más T que multiplica con seno de teta más Y sub 0 eh, más T por el seno de teta menos la función evaluada en el punto inicial X sub 0, Y sub 0. Todo esto dividido entre T. Ahora bien, como se podrán imaginar, haciendo que T se aproxime a 0, se llega a la siguiente definición. Tenemos aquí la definición de la derivada direccional. Sea f una función de dos variables x y sea u es igual a coseno teta i más seno teta j, un vector unitario, entonces la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario, que se indica por d sub u de f de x, y, es la siguiente. La derivada direccional, la derivada direccional de f en la dirección de u va a ser igual al límite cuando t tiende a 0 de la función evaluada en x más t por coseno de teta, y más t seno de teta, menos la función evaluada en x, y dividido entre t. Siempre que este límite exista, obviamente. Ahora bien, hacer el cálculo de estas derivadas direccionales empleando esta definición, ¿sí? Pues, como se podrán imaginar, o relacionándolo, es lo mismo que encontrar la derivada de una función de una variable empleando el proceso de límite. De tal manera que una fórmula de trabajo, es decir, la fórmula más fácil de aplicar para ya las derivadas direccionales, va a emplear las derivadas parciales. Parciales con respecto a x y con respecto a y de las funciones de la función. Y esto nos lleva al teorema 9. Si f es una función diferenciable de x y y, entonces la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario, u es igual a coseno teta i más seno teta j, está dado por el siguiente. La derivada direccional de la función respecto al vector unitario va a ser igual a la parcial de la función con respecto a x por el coseno de teta más la parcial de la función con respecto a y por el seno de teta. Noten que ahora, aplicando este teorema, sería más fácil y más sencillo obtener el valor de esta derivada direccional. Bien, entonces, hay una cantidad
y también por lo mismo, hay una cantidad infinita de derivadas direccionales en un punto dado de una superficie, como se podrán imaginar, una para cada dirección especificada por pues, el vector unitario, como se podrá ver en la siguiente figura. Ahora bien, dos de estas infinitas derivadas direccionales, pues van a ser las derivadas parciales de fx y f sub x y f sub y. Bien, la primera sería en la dirección del eje x positivo, es decir, cuando teta es igual a 0, ¿sí? El vector unitario sería coseno de 0 y más seno de 0 j, y esto va a ser igual a i. Y entonces, la derivada direccional de la función con respecto a i va a ser igual a la derivada parcial de la función con respecto a x por el coseno de 0 más la derivada parcial de la función con respecto a y por el seno de 0. ¿Y esto qué da? Nos da la derivada parcial con respecto a x de la función, ¿sí? Porque el seno de 0 es 0. Entonces, el coseno de 0 es 1 y por eso nos da este resultado. Y nos permite simplificar, ¿sí? Bien, la segunda derivada. En la dirección del eje y positivo, se tiene que teta es igual a pi medios, de tal forma que el vector unitario va a ser igual a coseno de pi sobre 2 i más seno de pi sobre 2 j. Y esto va a ser igual a j. Expresándolo en términos de la derivada direccional de j, de la función, tenemos que esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto a x por el coseno de pi sobre 2 más la derivada parcial de la función con respecto a y por el seno de pi sobre 2. ¿Y esto qué significa? Que el coseno de pi sobre 2 es 0. Y entonces el seno de pi sobre 2 nos permite tener el resultado que de- la derivada direccional va a ser igual a la parcial de la función con respecto a y. Vamos a verlo con un ejemplo y van a ver que esto no es tan complicado como parece. Ven, aquí se nos pide hallar la derivada direccional de una función. La función x, y es igual a 4 menos x cuadrada menos 1 sobre 4 por y al cuadrado. Sí, esta es la superficie. En 1,2 en la dirección la dirección nos la están dando como u es igual a coseno de pi tercios por i más seno pi tercios por j. Entonces, bueno, ya nos dan el punto en particular, nos dan la cuestión de la superficie y nos dan la dirección a la cual está apuntando el vector unitario. Muy bien. Bien, las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y son continuas. Por lo tanto, la función es diferenciable y se puede aplicar el teorema 9. ¿Y esto qué nos dice? Que la derivada direccional con respecto a u de la función va a ser igual a la parcial de x por coseno de teta más la parcial de y por el seno de teta. Bien, la parcial de x con respecto a, la parcial de la función, perdón, con respecto a x, vean, aquí se tiene, es el único término que tiene x, entonces la derivada sería menos 2x. Aquí está la parcial, por coseno de teta, más la parcial de la función, pero con respecto a y. Entonces te queda menos un cuarto por 2y, pero 2 sobre 4 pues da menos un medio. Y entonces da y sobre 2 menos y sobre 2, el resultado de la derivada parcial con respecto a y. Y esto está multiplicado por el seno de teta. Ahora bien, nos dan el valor del ángulo, es decir, pi tercios. Teta es igual a pi tercios. Y también los puntos, el punto por el cual eh, cruza, es decir, x es igual a 1 y y es igual a 2. Si no recuerdan, aquí están los puntos. X igual a 1 y y es igual a 2. De tal forma que yo puedo hacer la sustitución correspondiente, es decir, que la derivada direccional de u de la función evaluada en 1,2 va a ser igual a menos 2. ¿Por qué?
porque x vale 1. Menos 2 por 1 vale menos 2. Por el coseno del ángulo de pi tercios, que es un medio, más menos y sobre 2, y vale 2. 2 sobre 2 da menos 1, aquí está, multiplicado por el seno de pi tercios, que es raíz de 3 sobre 2. De tal forma que esto va a ser igual a menos 1 menos raíz de 3 sobre 2. Y esto es aproximadamente igual a menos 1.866. Bueno, veamos la siguiente figura. Esta sería la parte gráfica de lo que estamos haciendo. Es decir, aquí está la indicación en 1, x1 y en y2 del vector unitario. Este es el ángulo correspondiente y bueno, con eso ustedes ya se dan una muy buena idea de lo que se obtiene aquí. Es decir, que la derivada es este valor. Bien. Hay que hacer, es importante hacer una nota. Es decir, que la anterior figura muestra que la derivada direccional se puede interpretar como la pendiente de la superficie en el punto 1,2,2 en la dirección del vector unitario U. Ahora bien, se ha especificado la dirección por medio de un vector unitario U. Pero, ¿qué pasaría si la dirección está dada por un vector cuya longitud no es 1? Bueno, entonces se debe realizar un proceso que se llama normalización. Es decir, se debe normalizar el vector antes de aplicar la fórmula del teorema 9. Y esto nos lleva a este ejemplo 2. Aquí nos piden hallar la derivada direccional de la función x, y es igual a x cuadrada por seno de 2y. En el punto 1, pi sobre 2 en la dirección de v es igual a 3i menos 4j. Esa es la dirección. Bien, entonces, como las derivadas parciales de la función con respecto a x y con respecto a y son continuas, por lo tanto, pues la función es diferenciable. Y yo ya puedo aplicar el teorema 9. Sin embargo, lo que tengo que hacer es calcular un vector unitario en la dirección de este vector b. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues es el vector b lo voy a dividir entre el módulo. Y el resultado es 5 del módulo. ¿Se recuerda cómo calcular el módulo del vector? Me imagino que este silencio significa que sí, sí se acuerdan. El módulo del vector se toma con este término al cuadrado más este término al cuadrado, raíz cuadrada. 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16. 9 más 16, 25. Raíz cuadrada de 25 es 5 y por eso da este 5. Bien, entonces este resultado, 3 quintos i menos 4 quintos j, es igual a coseno teta i más seno teta j. De tal forma que ya tengo mi vector unitario. Y entonces es lo que voy a hacer ahora, que la derivada direccional de la función es igual a 2x por seno 2y. Recuerden, la función es x cuadrada por seno 2y. Si yo derivo esto con respecto a x, me va a dar 2x por seno 2y. Recuerden, esto es una constante. Aquí está. Por el coseno teta más la parcial de la función con respecto a y. Ahora cambia. Ahora, seno 2y lo tengo que derivar y me queda coseno 2y por 2x cuadrada. Y esto a su vez es multiplicado por seno teta, porque es aplicando el teorema 9. Ahora bien, evaluando la derivada direccional en el punto 1, pi medios, que es el que se da acá, resulta que tengo que es 2 por 1, ¿sí? Por seno de pi medios. Pero como tengo este 2 por y vale pi medios,
¿sí? 2 entre 2 de la unidad y me da seno de pi, que multiplica el coseno de teta. Pero el coseno de teta es 3/5, porque es lo que hicimos aquí con la normalización. Aquí está. Más 2 por coseno de teta. Recuerden, coseno 2y, pero es pi medios. 2 entre 2 de la unidad y que me queda coseno de pi, que multiplica al seno de teta, que en este caso es menos 4/5. Aquí está. Bien, el seno de pi, perdón, es 0. Y entonces, bueno, que este 0 que multiplica 3/5, pues da 0. Más el coseno de pi es menos 1. Entonces, menos 1 por 2 da menos 2, que multiplica a menos 4/5. Y el resultado es 8/5. Es decir, que de todo esto, esto es lo que yo obtuve. La derivada, este es mi vector unitario. Bien, entonces, ahora, esto nos lleva a ver ya una vez entendido la derivada direccional, ahora podemos ver el gradiente de una función de dos variables. Bien, el gradiente de una función de dos variables es una función vectorial, pues de dos variables. Esta función lo que tiene es, tiene múltiples aplicaciones importantes y algunas de las cuales, bueno, se van a describir más adelante. Por el momento, tenemos que la definición nos dice lo siguiente: sea z igual a una función de x, y, ¿sí? Tal que las derivadas parciales de en x y en y existen. Entonces, el gradiente de f indicado por esta nabla de f de x, y es el vector siguiente, ¿sí? El gradiente de fx, y va a ser igual a la parcial de x y más la parcial de y, j. Este símbolo, nabla f, se lee justamente eso, nabla f. ¿Sí? Este como triangulito invertido es nabla. Bien. Otra notación para el gradiente es utilizar grad. En algunos textos utilizan grad, en otros utilizan el nabla. ¿Sí? En la siguiente figura hay que observar que para cada x, y, el gradiente de la función es un vector en el plano y no es un vector en el espacio. Ahora, es conveniente hacer una nota. El símbolo nabla no tiene ningún valor, simplemente es un operador, de la misma forma que el diferencial con respecto al diferencial de x es un operador. Cuando nabla opera sobre la función, es lo que nos produce el vector nabla de fx, y. Bien, entonces, si yo tengo aquí este punto x, y, de coma, el, el resultado de la función evaluada en x, y, noten que aquí tengo, ¿sí?, el gradiente en este plano, no en el espacio, sino en este plano. Veamos este ejemplo. Aquí se nos pide hallar el gradiente de la función x, y, que es igual a y por el logaritmo natural de x más xy al cuadrado en el punto 1,2. Bien, entonces, recordando que la definición que vimos de gradiente es la parcial de x de la función, bueno, pues la parcial de x de la función me queda y sobre x más y cuadrada. Y además también es obtener la parcial de la función con respecto a y. La parcial es igual a logaritmo natural de x más 2 por xy. De tal forma que el gradiente de la función x, y es igual a y sobre x más y cuadrada y más el logaritmo natural de x más 2xy, todo esto multiplicado por j. Ahora bien, en el punto 1,2 el gradiente es el siguiente: 2 sobre 1 más 2 al cuadrado y más el logaritmo natural de 1 más 2 por 1 por 2, ¿sí? Todo esto por j. Y el resultado es 6i más 4j. ¿Cómo ven? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Qué piensan? Me gustaría saber su opinión. Maestro, ¿Sí? ¿para qué nos ayudaría a obtener el gradiente? Bueno, hay ciertos cálculos que vamos a ver un poquito más adelante para que impliquen los gradientes. Es decir,
A veces es necesario calcular gradientes, por ejemplo, cuando se hacen transmisiones de ondas de radio. Hay que ver para dónde va el gradiente de emisión. Ok, maestro. Gracias. Sí, con gusto. O también, si ustedes van a tener o van a radiar a una persona, necesitan saber el gradiente al cual deben de colocar, bueno, más bien, el gradiente de emisión, y ese les va a hacer que tengan que colocar a la persona o al paciente en un cierto ángulo para garantizar que la radiación sea la adecuada. Esos son gradientes. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ok, pues entonces, si no hay más dudas, hasta acá vamos a ver el día de hoy. Las diapositivas, en un rato las subo a Eminos, y el video quedará también disponible para su consulta hoy mismo. Obviamente les avisaré cuando ya quede colgado en el canal de YouTube. Y bueno, nada me queda desearles una bonita tarde. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Muchas gracias, maestro. Hasta Con gusto. luego. Nos Hasta vemos. luego, Bonita profe. tarde. Hasta luego, maestro. Maestro, gracias. Con gusto. Cuídense mucho. Bonita tarde. Nos vemos.